Gracias, estamos en la entrevista central. Le doy la más cordial bienvenida al diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Emilio López. No necesita mucha presentación, un diputado muy conocido por los nicaragüenses. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Es un honor para mí hoy que podamos conversar frente a las cámaras del general Augusto C. Sandino, héroe nacional. 131 años va a cumplir el lunes, fecha de su natalicio, el general Sandino. Este fin de semana hay una serie de actividades, bueno, desde hoy, a lo largo y ancho de todo el país. La Asamblea Nacional va a sesionar el domingo en el municipio de Niquinomo, una sesión especial en su honor. Y el gran legado del general Sandino en la Nicaragua del 2026. 18 de mayo de 1895 nace el general Augusto C. Sandino en Niquinomo, departamento de Masaya. El general Sandino, padre de la nación, padre de la patria, padre de la lucha antiimperialista, padre del nacionalismo. Sandino, padre de la Revolución Popular Sandinista. El general de hombres y mujeres libres, padre del cooperativismo centroamericano. Fundador de la primera cooperativa en América Central. Sandino, padre de la identidad nacional, junto con el gran poeta, con el panida Rubén Darío. Sandino es pieza fundamental, pilar, piedra angular de la identidad del nicaragüense. De ese sentido de rebeldía, de rechazo, de repudio a cualquier acto de intervencionismo, injerencismo en los asuntos internos de Nicaragua. El general Sandino es el padre defensor de los derechos colectivos de los nicaragüenses. El derecho a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación, a la seguridad y a la paz. Esos derechos hoy están consignados en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Sandino, su pensamiento está vivo en nuestra nación. Su legado palpita, su legado ha renacido en el sistema político, jurídico, económico, constitucional, valórico de Nicaragua. Es decir, Sandino está presente en el orden constitucional y legal del país, ya lo decíamos, en el artículo 1 están plasmados los derechos colectivos. Y en ese mismo artículo se señala que esos derechos de paz, de independencia, de soberanía y de autodeterminación son derechos irrenunciables, son derechos inalienables y también son un deber del pueblo defenderlos. Y señala ese mismo artículo que quienes atenten contra esos derechos serán considerados traidores a la patria. Concepto de Sandino. Sandino decía que todos aquellos que negocien con la Casa Blanca, que todos aquellos que respondan a los intereses del país que tiene como figura el águila de pico encorvado o de la gallina disfrazada de águila, haciendo una sátira a la imagen del imperialismo norteamericano, Sandino decía que todos aquellos que negocien, que pacten con ese poder imperial, pierden la nacionalidad nicaragüense, no merecen ser llamados nicaragüenses. Entonces, el ideario de Sandino está presente no solamente en el artículo 1 de la Constitución Política, está presente en todo el tejido, en todo el articulado constitucional y está presente en las leyes sociales, en las leyes económicas de Nicaragua. El pensamiento de Sandino está presente en el modelo de economía que hemos construido, que es un modelo de economía social, de economía con justicia, de economía creativa, de economía familiar. El pensamiento de Sandino está presente en una constelación de valores que se promueven
desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que se promueven desde la currícula del sistema educativo en la educación inicial, primaria, secundaria, la educación técnica, tecnológica y universitaria, que promueven todas las instituciones de nuestro buen gobierno, valores como la paz, la fraternidad, la hermandad, la unidad nacional, el buen vivir, el sentido de patria, el sentido de familia de los nicaragüenses. Ahorita que usted hacía ese recuento de la Nicaragua del año 2026, hacía una retrospectiva de la Nicaragua de hace 131 años cuando nació el general Sandino. Un país en guerra entre liberales conservadores, con una revolución que había triunfado hacía 2 años, que era la revolución liberal, presiones de los Estados Unidos porque no se construyese aquí el canal interoceánico o construirlo ellos. Siempre tuvieron apetito por Nicaragua, pobreza extrema, sin derechos de nada a los ciudadanos, con una iglesia católica que se imponía totalmente. Había mucho clericalismo. ¿Qué diferencia 131 años después? Usted está graficando con bastante detalle el contexto sociopolítico, económico, religioso, en el cual se desenvolvió la lucha del general de la Segovia, de ese Quijote, que luchó contra un modelo de gobierno sometido totalmente al hegemón del norte, en un contexto en donde los liberales y los conservadores, las paralelas históricas, habían entregado la soberanía nacional, habían entregado los recursos nacionales, y este país era dirigido por las empresas norteamericanas. Este país era dirigido desde la Casa Blanca. Las políticas económicas, las políticas sociales del país se dirigían desde la Casa Blanca. El modelo jurídico era construido, nuestra Constitución y nuestras leyes eran una copia al carbón del sistema legal de los Estados Unidos. Las tierras, los recursos naturales, todo le pertenecía al poder del norte. No había dignidad nacional, no había autodeterminación, no había un gobierno creado y dirigido por los nicaragüenses. Los gobiernos que existían eran gobiernos títeres. Y logrando tener una composición, usted decía, una situación de extrema pobreza, la mayor parte de los nicaragüenses en una situación de analfabetismo, de hambre, de miseria, de pauperización social, sin la posibilidad de ejercer derechos de educación, de salud, de seguridad alimentaria. La gran mayoría de los nicaragüenses sin la posibilidad de ejercer derechos, los campesinos sin tierra, los jóvenes sin la posibilidad de estudiar, los obreros, los trabajadores, los artesanos en condiciones de sobreexplotación económica. Y en medio de ese contexto, la propuesta de Sandino es una propuesta de justicia social, de desarrollo pleno, de libertad económica, de titulación de la tierra para los campesinos. Y ese pensamiento del general Sandino, que está disperso en sus cartas, en sus proclamas, en sus declaraciones, en sus partes de guerra, todo ese pensamiento, todo ese legado de Sandino lo recoge el comandante Carlos Fonseca y lo sistematiza y lo compila en el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se presenta en 1963, tan solamente 2 años después que se funda el Frente Sandinista, y en el programa histórico se delinean los grandes postulados del general Sandino: un gobierno nacional, un gobierno libre de corrupción, un gobierno que responda a los intereses del pueblo, un ejército nacional, un ejército que está conformado por patriotas, una política exterior
que no responda a la política injerencista de los Estados Unidos, sino una política exterior que responda a los intereses del pueblo, emancipación para la costa caribe, desarrollo pleno para los pueblos originarios y afrodescendientes, reforma agraria, titulación de la tierra para los campesinos, emancipación de la mujer, la construcción de un sistema económico y social en donde la mujer puede ejercer plena titularidad de derechos en condiciones de igualdad absoluta que los hombres, vigencia plena de los derechos sociales, de los derechos de educación, de los derechos de salud, de los derechos de desarrollo de la comunidad,